Buenas tardes, nosotros somos el equipo 7 y les vamos a hablar sobre el libro Leer y escribir en la escuela, lo real, lo posible y lo necesario de Delia Lerner. A mí me tocó hablar sobre el capítulo 4, que es el sentido de la lectura en la escuela, los proyectos con un propósito claro. Esta idea señala que para que los niños aprendan la lectura de manera efectiva es útil utilizar proyectos, organizar proyectos para que ellos tengan como un producto final y creen algo. Esto podría ser como escribir un cuento, hacer una receta o crear carteles. Por ejemplo, si ellos hacen una feria de ciencias, ellos tienen que leer sobre el experimento y después crean como carteles exponiendo ese experimento y ahí aplican la escritura, pero en este caso nos enfocamos en la lectura y ellos así van a entender cuál es el propósito del por qué ellos leen. Y así los proyectos más que nada ayudan a que los niños vean la lectura como algo útil y no como una tarea pesada de la escuela. Algunos propósitos sociales de la lectura que podrían incluirse en los proyectos son leer para resolver problemas prácticos, como seguir una receta, entender un manual o construir algo siguiendo instrucciones. Leer para informarse sobre un tema de interés, como pueden informarse sobre qué está pasando ahorita en la actualidad o sobre el clima. Leer para escribir, por ejemplo, investigar más sobre un tema para escribir un artículo o hacer una tarea escolar. Leer para buscar información específica, como encontrar una dirección o algún significado de una palabra que les resulte interesante. Bueno, vamos a hablar de algunos propósitos personales de la lectura literaria. Es el disfrute estético, leer por placer, para conectar emociones. Un ejemplo básico son los poemas y los cuentos. Ampliar perspectivas, explorar nuevas ideas, mundos e identidades a través de los textos literarios. El autoconocimiento, reflexionar sobre uno mismo a partir de los temas y personajes literarios. Y el desarrollo creativo. El último, estimular la imaginación y la creatividad a través del lenguaje y las historias. Buenas tardes, mi nombre es Jocelyn Ana Karina Alvarado Maldonado y yo voy a hablar sobre los propósitos, modalidades de lectura y textos recomendados en la escuela. Bueno, como vimos con mis compañeras, el propósito personal y los propósitos sociales van a existir diferentes modalidades que te van a explicar sobre las maneras distintas para abordar los textos y estos van a depender del objetivo que se persigue al leer, que se condiciona cómo se va a interactuar la persona al momento de leer el texto. Existen 3 tipos de modalidades, que es la lectura selectiva, exhaustiva y literaria. En la selectiva, el objetivo es obtener información general sobre un tema. En la lectura exhaustiva es resolver un problema práctico que requiere atención detallada, por lo que te enfocas más en el texto y la lectura es más a manera de comprensión. Y la lectura literaria es disfrutar de la acción y la belleza del lenguaje en una obra literaria. Los textos recomendados en la escuela son material informativo científico. Este puede leerse de manera global para buscar un dato específico o para profundizar en un aspecto particular. El artículo periodístico, que es conocer la opinión del autor sobre un tema de interés, y el poema o cuento, que leído inicialmente por placer estético y en otro momento puede servir como medio de comunicación para transmitir algo a otra persona. Este proyecto tiene una secuencia didáctica. Empezando es la propuesta del proyecto a los niños, se les habla sobre esto y ellos dicen si les gusta o no y si les gustaría trabajar en ello. Después la selección de los poemas a grabar, la maestra da distintos poemas y los niños deciden cuáles les gustan y cuáles no y cuáles quieren incluir. Después la organización de la tarea, que es obviamente juntar en equipos o en filas a los niños y pues comenzar a trabajar. Va a tener audición de cassette. Va a tener ciertas grabaciones, va a tener 4 alrededor para poder comprobar si está bien y está mal y las modificaciones. Y hasta después de todo eso se hace la grabación final, donde se siguen haciendo correcciones, pero pues es hasta el punto donde se declara que el producto es aceptable y se pone un punto final.
Después se escucha en grupo total el cassette que la maestra ha armado, copiando las grabaciones de todos. Y después se redacta una carta colectiva presentando el cassette de destinatarios, solicitando la respuesta y una crítica constructiva. Y después también modalidades de trabajo en el aula, que como se dijo ahorita, este fue un proyecto didáctico, pero yo les voy a hablar sobre las situaciones independientes. Este pues consta de dos, que son las situaciones ocasionales, que pues son las que no aportan en sí algo, ni van acorde, pero la maestra considera importante que se lleven a cabo. Y las situaciones de sistematización, que esas sí cumplen algún propósito, pero no están planteados con acción inmediata. Después está la secuencia de actividades, que están dirigidas a leer con los niños diferentes, ejemplares de un mismo género o subgénero. Es pues simplemente hacer pues diversas actividades hasta pues llegar a la elaboración de un producto tangible. Las modalidades de trabajo en el aula son los proyectos didácticos que ofrecen una organización muy flexible del tiempo según el objetivo que se persiga. Un proyecto puede ocupar solo un día o puede tener una duración de meses. También ofrece que brinda la oportunidad de compartir con los alumnos la planificación de la tarea y su distribución de tiempo. Hace posible volver a trabajar sobre la lectura desde diferentes puntos de vista para cumplir diferentes propósitos y en relación con diferentes tipos de textos. Las actividades habituales. Estas actividades ofrecen la oportunidad de interactuar intensamente con un género determinado en cada año de la escolaridad. Resultan particularmente apropiadas para comunicar ciertos aspectos del comportamiento lector y favorecer el acercamiento de los niños a textos que no abordarían por sí mismos a causa de su longitud.